Atención, tenemos el fascismo cruzando la calle. Cruzando la calle en Rivera, yo no digo que todos los que votaron a Bolsonaro son fascistas, pero son fascistas los que se apoderaron de ese partido. ¿Por qué? La derecha, cuando no genera grandes figuras, queda a merced de la ultraderecha, que fue lo que pasó en la Alemania de Hitler. Siendo minoría, se apoderó de toda la derecha y con un push llegó a ser gobierno. Ni que hablemos de Mussolini y la marcha sobre Roma. Fascismo puro. Formas de llegar a los gobiernos sin los votos y sin democracia. Llegar por la puerta de atrás. ¿Cómo llegó Bolsonaro? Bolsonaro llegó porque después de 2 gobiernos del PT, una campaña canallesca, encabezada por un juez llamado Moro, del estado más derechista de Brasil, que es Santa Catarina, tiraron una cantidad de delitos y de infamias que ninguno de ellos tenía asidero. Pero la prensa hegemónica, como siempre, al servicio del poder económico, porque Lula había alcanzado el gobierno y Dilma había alcanzado el gobierno, pero nunca alcanzaron el poder. Alcanzaron el gobierno. El poder siempre estuvo entre bambalinas. El poder económico con el poder mediático y después sus servidores, sus lacayos, el poder político. La herramienta que tiene el gran poder. Y bueno, hicieron toda esa campaña y de esa manera edificaron un Lula corrupto, un PT corrupto, una Dilma corrupta, pero no tenía un solo delito. Y muy bien, así llegaron al poder. ¿Por qué llegó Bolsonaro? Por aquello que decíamos que los partidos de derecha a veces no tienen figuras importantes. Y cualquier advenedizo, peores que ellos todavía, de ultraderecha, se apoderan. Bolsonaro es fascista, cultivador de la dictadura, partidario de la tortura, el hombre que quiso armar a Brasil, hizo una ley para que todo el mundo pueda andar con armas, es un delincuente común, y es la peor estirpe de ultraderechista, ni siquiera derechista. Pasa el tiempo, la justicia revé todo lo que había hecho el parásito de Moro, sobreseen totalmente a Lula. Lula no quedó con un solo delito encima, implicado en nada, Dilma igual, pero la prensa había estampado el nombre de ladrón, de corrupto, y es muy difícil eso, porque por ejemplo, si a una persona la denuncian por violar a una menor, ocupa espacios a 8 columnas, pero el día que se descubren que no la violó, que era mentira, la aclaración va en un pedacito chiquito atrás de las necrológicas en el peor lugar del diario. Y así fue. Pero a pesar de ello y con todo en contra, Lula da Silva consiguió 60 millones de votos. Fue el candidato más votado de la historia de Brasil. El único presidente por tercera vez en toda la historia de Brasil. Y el fascista Bolsonaro fue el único presidente que no fue reelecto. Pero ¿qué pasaba mientras tanto? ¿El fascismo dormía la siesta? No, querido, no. Si no, no estaría la Meloni de primera ministra en Italia.
Si no, no estarían los Le Pen con toda la fuerza en Francia. Y así nombro 10 países del mundo. Ya estuvo Trump en Estados Unidos. La peor especie de fascista. Golpista. Coparon el Capitolio. Coparon todas las organizaciones. Eso es antidemocrático. ¿Cómo no era la cuna de la democracia? Los United States of America no era la cuna de la democracia. Y demostraron que tenían el fascismo adentro. Y bueno, los fascistas fueron elucubrando. ¿Qué hacemos si le dan el triunfo a Lula? Muy fácil. Circuló en todas las redes. En todas las redes. Vamos a hacer lo mismo que le hicieron a Allende en Chile. Sacar a los camioneros a obstaculizar las rutas. ¿Por qué los camioneros? Yo qué sé. En el Uruguay yo tengo la convicción de que hay camioneros muy buena gente. No creo que sean fascistas. Pero yo no sé por qué en Chile y en Brasil estuvieron al servicio del golpe y del fascismo. Y se vio lo que no se vio en ningún lugar del mundo. Batieron el récord los fascistas brasileños. Fueron a golpear a los cuarteles a pedir que dieran el golpe de Estado. Fueron a pedir el golpe a los cuarteles. Por eso, atención, los tenemos cruzando la calle en Rivera, cruzando el puente en Artigas, entremezclados en Cerro Largo. Atente al piato, atente al piato. Vamos a trabajar por la democracia uruguaya como trabajamos. Vamos a que no nos profundicen más la grieta, porque la grieta es lo peor que hay, desunir a los hermanos de un país porque piensen distinto. Y Brasil tiene que tener esperanza, tiene que tener ilusión, tiene que tener fe de que las cosas van a cambiar, como lo dice Martín. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado.